Bien, hermanos, de repente yo con mi señora nos hacemos siempre después de comer o algo, yo le digo, ¿te hago un tecito? Y le hago un tecito yo, y le hago tecito con limón. Y de repente me salen unos limones re malos, que no sale nada de jugo. Pero hay uno que tira jugo salta hasta los ojos. José es como esos limones. Uno lo puede estrujar y estrujar y estrujar y siempre va a sacar enseñanza. Y hoy día vamos a seguir aprendiendo de José, de este amado José. Cuando yo era, yo era más joven y la Josefita era más chica, yo le pregunté, le pregunté a ella que qué pensaba que hacía yo en mi trabajo. En realidad se dio porque un día la llevé al trabajo. Estuvimos ya en donde yo trabajaba, estuvimos allá en la oficina y todo. Y estuvo el Ángel y ella. Y la Josefa me dijo, papá, yo creía que tú ibas a trabajar a una mina, así a picar piedra y a sacar piedra. Esa es la idea que ella tenía del trabajo. Bueno, los niños piensan en las cosas que ven, seguramente lo habrá visto en la tele, quizás. No sé qué idea tenía ella, pero esa era la idea del trabajo. Y el trabajo es algo importante en la vida de las personas. Ya sea el trabajo en la casa, el trabajo secular, en lo que sea, el trabajo es una extensión de nuestras vidas. Y es importante. Y hoy día vamos a ver cómo José nos enseña al respecto. Yo leo una historia por ahí de una persona que estaba llamando por teléfono y había otro escuchando ahí de sapo nomás. Y dice que estaba escuchando y llama y dice, mire, usted tienen un trabajo X, sí, tenemos ese trabajo. Y para ese trabajo necesitarán una persona que sea responsable, que sea simpática, que sea agradable, que sea comprometida, que haga buen el trabajo. No, le dijeron, ese cargo ya lo tiene una persona así. Ah, ya. Y cortó. Y el otro que estaba escuchando lo vio que se puso contento en vez de ponerse triste. Pues le dice, pero ¿por qué te pusiste contento si te negaron el trabajo que estabas pidiendo? Es que lo que pasa es que yo soy esa persona que trabaja ahí, entonces yo pregunto para saber qué idea tienen de mí. Cuando usted está en su trabajo, si le preguntáramos a los demás qué idea tienen de usted, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta que tienen sus vecinos de usted? ¿Cuál será la respuesta que tienen sus compañeros de trabajo, sus jefes, las personas que dependen de usted? ¿Sabe que es muy importante el trabajo en las personas? No, las piedras nacen piedras, los perritos nacen perritos y no tienen que buscar un destino, ellos son lo que son. Pero el hombre y la mujer se realizan muchas veces por el trabajo que hacen en sus vidas, como mamá, como profesional, como lo que sea, la profesión que tú decidas hacer va a ser la manera en que te vas a desarrollar y vas a servir, si eres cristiano, a Dios, a tus hermanos, a la sociedad. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? ¿Por qué es importante el trabajo? Porque allí se observa cómo somos realmente, cómo es nuestro carácter. Eso es importante y debemos considerarlo. Porque aquí en la iglesia es re fácil ser cristiano. Es re fácil ser buen cristiano. Porque se ve lo que alcanzamos a ver en 1 o 2 horas y todos nos quedamos con la idea que tenemos un aspecto de buen cristiano. Pero donde se ve de verdad es el carácter cristiano, se ve en el trabajo. Por lo que tú haces. Porque tus compañeros están contigo todo el día, ¿o no? Y si le preguntáramos, obviamente podrían salir opiniones a lo mejor que nosotros no esperamos. No sé, quizás podrían decir cosas negativas como, no, él es medio flojito, él es medio chueco de repente, es medio deshonesto, yo lo he visto haciendo cosas deshonestas, es medio mentiroso, llega atrasado, se enoja rápido, es bueno para la copucha. ¿Pueden decir eso, no? Yo no sé, cada uno tiene que irse evaluando, pero podría ser, pero también podría ser lo contrario. Podría ser buenas opiniones como
sí, mira, es puntual, siempre llega a la hora, es simpático, es honesto, es alegre, es un agrado trabajar con él, tiene buen humor, es cumplidor, es responsable, tiene dedicación, coopera, entusiasta, es motivador, es servicial. Pueden decir muchas cosas, es leal, diligente, es apoyador, es generoso. Pueden decir muchas cosas, pero ¿cuál es la que nos caracteriza a nosotros? ¿Qué opinión tendrán de nosotros? Segundo, ¿por qué el trabajo es importante en nuestras vidas? Porque es un área donde la presión es exigente y por la carga del trabajo. Y bajo presión se ve el carácter del cristiano. Bajo presión. Si cuando uno no tiene presión somos todos felices, cuando no hay problema no hay drama. Pero cuando hay exigencia, cuando hay trabajo, cuando hay carga, cuando hay gente al frente reclamando, cuando hay gente que te está exigiendo cosas, ahí es cuando aflora el carácter real, lo que hay en el corazón. Por eso es importante que en el trabajo estemos atentos cómo somos. Y también en el trabajo también queda revelado si somos eficientes o no. Y Dios demanda de nosotros eficiencia. ¿Somos mayordomos o no? ¿Somos administradores de lo que Él nos da? ¿Y qué significa la eficiencia? Es tratar de hacer lo máximo con lo mínimo. Eso es ser eficiente. Hacer lo máximo con lo mínimo. Claro, porque uno puede decir, yo puedo cumplir una meta de ir a la Antártida. Claro, pero voy a gastar 1.000 millones. Bueno, pues, trata de hacerlo con lo mínimo para que no gastemos y no despilfarremos recursos, ¿cierto? Eso es. Y se revela si estamos bien organizados, si actuamos con decisión, si podemos tomar decisiones, si podemos pensar creativamente, si cumplimos en plazo lo que nos piden, si respetamos nuestros presupuestos, si cumplimos nuestras metas, nuestros objetivos, si terminamos nuestras tareas asignadas en tiempo, si le damos adecuado seguimiento, si respetamos, si somos receptivos o no con las instrucciones que nos dan, si detectamos fallas y somos capaces de compartirlas y poner alerta para que no ocurran problemas mayores. ¿Somos capaces de hacer eso? Dios lo demanda. Demanda de nosotros que seamos eficientes, que seamos buenos hijos de Dios, que en nuestro trabajo seamos de buen testimonio. ¿Y Dios es soberano de todo? De todo es soberano. Él es Señor sobre todas las cosas y también sobre tu vida laboral. Porque salimos de acá, estamos 2, 3 horas. Si tenemos alguna actividad especial, pueden ser 4 horas. 1 horita en la reunión de oración. Pero el resto de la semana estamos en la casa y estamos en el trabajo. ¿Dónde trabaja usted? Yo no estoy hablando solamente del trabajo de la oficina. Todos tienen algún trabajo. Nadie está desocupado toda la semana. Lo que esté haciendo, ¿realmente reflejamos a un cristiano, a un hijo de Dios? Bueno, ¿a dónde va todo esto? ¿De dónde podemos aprender respecto del trabajo? José. José nos enseña nuevamente. Él es un modelo que el Señor dejó en su palabra para que nosotros aprendamos. Y lo primero que podemos aprender de José, que él no fragmentó su vida. Él no dividió su vida. Él no dijo, la iglesia para allá, el Señor para allá, y de aquí para acá mi trabajo. Yo tengo que cumplir mi trabajo, así que no me pidan que me ponga muy canuto para mis cosas, porque yo estoy trabajando, entonces tengo que hacer las cosas y tengo que cumplirlo a lo que me comprometí. A precio de cualquier cosa. ¿Eso está bien? No, él fue íntegro. Él tenía una integridad en su forma de vivir. Su vida estaba coordinada y en forma íntegra entregada al Señor. Él no particionó su vida. Y veamos el contexto de donde él se desenvolvió. Porque a lo mejor algunos no se recuerdan, pero él era el gobernador, el segundo hombre después de Faraón. Y la época que a él le tocó vivir como gobernador, el segundo hombre más poderoso y con más responsabilidades, porque la obligación que él tenía era grande, tenía grandes responsabilidades, tenía poder, le habían delegado muchas cosas a él.
mucho poder, muchos recursos, pero eso traía responsabilidades. Él tenía la vida de las personas en sus manos. Y toda esa presión la tenía José. Era una época crítica donde hubo 7 años de abundancia, pero después vino los 7 años de sequía donde hubo la escasez más grande que se había visto. Y con ella el hambre y con ella la muerte. La muerte de los ganados, la muerte de las personas. No sé si usted ha sentido hambre alguna vez, pero hambre de verdad. No es hambre que, no he tomado desayuno, se me pasó la hora. No, es hambre de verdad que uno se acostaba con la guatita con dolor, que uno llegaba a soñar en un pancito. Esto era peor. Fueron 7 años de hambruna y también de inseguridad, de temor, de pánico terrible y un gran periodo de prueba para la nación, pero principalmente para José. Él sintió lo más probable que todo eso lo abrumaba, que todo eso lo llenaba de responsabilidades, pero él respondió adecuadamente. Además tenía la responsabilidad de su familia, y su familia no era como la familia de nosotros, pues. Mi familia somos 4. Bueno, tengo hartos hermanos por ahí, pero ellos se salvan solitos. Pero él tenía además la familia suya. Tenía 70, más o menos eran como 70, toda su familia que había traído de vuelta, estaban con él y también era responsable por ellos, porque él les dijo, vénganse para acá y acá van a estar bien. Pero también era responsabilidad de él. Y de extranjeros, de los mismos egipcios, eran responsabilidad. La nación egipcia estaba en manos de él. Y además los que vivían en los entornos, porque decían que venían a comprar, los cananeos y otras naciones seguramente venían a abastecerse ahí, porque hubo un hombre sabio que dijo, guardemos porque viene tiempo de escasez, porque Dios se lo había revelado. Y él era responsable de todo eso. ¿Cómo lo hizo José para manejar esta gran tarea que tenía una gran responsabilidad? ¿Cómo lo hizo para cumplir con esta tarea y no puso en peligro su integridad? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hizo él? ¿Cómo lo pudo hacer? Nosotros vemos líderes, entre comillas, que hoy día están abrumados en nuestro país. No saben qué hacer. No saben qué hacer ante una crisis. Y lo vemos. Y pareciera que son como, ¿cómo él no va a saber si él se dedica a eso? Pero no saben. No saben. Y vemos cómo José, por gracia divina, tenía una capacidad especial. Y él pudo tomar sabias decisiones, pudo administrar todo esto y sin poner en riesgo la integridad, sin perder de foco su objetivo y su meta, que era salvar la vida de las personas, porque venía hambre. Y el faraón lo puso a él a cargo para salvar la vida de las personas de su propio pueblo y, por misericordia y por extensión, de muchos más. ¿Cuál será el secreto? Vamos ahí a la palabra del Señor. Génesis 46, 31 al 34. Tenemos que orar al Señor para que levante un José en medio nuestro y ayude a esta nación. Génesis 46 del 31 al 34 dice: Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: Subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: Mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos. Ya han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿Cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Una de las características de José, y lo podemos ver en esta porción de su palabra, José, él hacía la tarea, él hacía la pega, hacía el trabajo.
No se sentó a ver así como en qué lugar los voy a poner, dónde los voy a... y después le voy a avisar a Faraón. No, él actuaba responsablemente y no abusaba jamás de su posición. Él siempre respetaba, él siempre estuvo a la orden del Faraón y respetaba su autoridad. Él podría a lo mejor haberlo hecho. Podría haberle sacado en cara incluso lo que él había hecho. José. Porque nuestra tendencia es lo natural. Oye, tú me venías a llamar la atención, pero todo lo que tú tienes lo tienes gracias a mí, así que por lo menos me merezco esto. No, José jamás sacó en cara el haber sido quien les reveló lo que vendría, lo de la sequía y de lo que había que hacer. Porque él reveló el problema, pero también dio un plan. ¿Qué es lo que debían hacer? ¿Y qué hay que hacer? Y él dijo lo que había que hacer. ¿Y a dónde vamos a encontrar a alguien así? Ah, tú mismo. Como que Dios lo preparó para revelar y para enfrentar eso. Analizó y pensó y meditó. Él no fue sorprendido. Aquí uno muchas veces ve gente que se prepara para administración pública, gente que se prepara para dirigir, gente que se prepara para planificar, gente que va a la universidad, que van a las mejores escuelas del mundo, de Yale, de Estados Unidos, de Europa, de lo que sea. Y después los sorprenden las situaciones. A José no lo sorprendían. Dios le daba esa capacidad a José de ir siempre 1, 2 o 3 pasos más adelante. Él analizó el procedimiento para obtener la aprobación de su superior. No fue así como, oye, ya cuando estemos ahí con el faraón lo arreglamos. No. Él fue y le dijo a sus hermanos qué es lo que debían decir, cómo lo debían decir, qué palabras usar. Los instruyó y preparó el momento para que sucediera así como sucedió. José estudió detenidamente la forma en que tenían que proceder frente al faraón para no tener problemas en la instalación de su familia en Egipto y siempre esperó que le dieran la aprobación y nunca pasó a llevar a su superior. Jamás. Una queja muy común a veces los cristianos, cuando trabaja un jefe cristiano con otro cristiano, a veces los cristianos creen que por ser cristianos van a tener un trato especial. Porque su jefe es cristiano, somos los dos cristianos, entonces, total, somos cristianos, entre cristianos nos arreglamos. No, debería ser todo lo contrario. Y usted a lo mejor no lo conoce, yo por lo menos he tenido experiencia de trabajar con personas cristianas y sale peor a veces. Porque creen que van a tener más permisos, porque creen que van a tener más facilidad, creen que porque pueden llegar más tarde. Hermanito, si llega más tarde, Dios. Es triste, porque a veces sale peor. Uno le da la oportunidad a un hermano cristiano y sale peor, sale para atrás. Yo le voy a decir una sola cosa. En mi oficina, una de las traiciones más grandes la hizo un cristiano, a un cristiano. Porque no sabía lo que... No es tan terrible tampoco, pero lo que ha pasado ahí fue como lo más... Mi jefe me dice, oye, qué chueco. Sí, bueno, es lo que... Él sabrá lo que hace. No voy a entrar en más detalles. Pero una traición, una cosa fea que se hizo ahí. Y mi jefe me decía, oye, qué chueco la persona. Qué mal la actitud. Qué mal la forma de sí, mal. Y eso es un error. En José jamás vimos nada de eso. Él nunca se aprovechó de su posición, de su poder. Jamás se aprovechó de lo que él había recibido del Señor, tampoco frente a los demás, sino que siempre en humildad se sometió a la autoridad, esperó la respuesta de ellos, esperó que le dieran la autorización y nunca hizo algo por sí mismo. Él tenía toda la capacidad de hacerlo, pero él sabía planificar. Él era astuto, pero en el buen sentido de la palabra. Él pensaba, meditaba, había un plan. Nada le sorprendía, hermano. Muchas veces a nosotros nos sorprenden. Nos sorprende el enemigo, nos sorprende el mundo, nos sorprende todo lo que está pasando. Sí, cosa de sumar 2 más 2 y vemos lo que está pasando, las maquinaciones que hay. Y uno dice, pero ¿cómo no? No creo que sean tan así. Hermano, sí son así.
Porque la gente es mala. El mundo es malo. Nada bueno hay en el mundo para nosotros. Y el mundo está planificando contra nosotros, contra la iglesia de Dios, contra el buen vivir, contra las sanas costumbres, contra la buena moral. Contra eso está planificando y está actuando, hermano. No se quede dormido. A sus hijos lo está pidiendo Satanás para zarandearlo. A usted lo está pidiendo Satanás para zarandearlo. La iglesia de Dios la está pidiendo Satanás para zarandearla, para aniquilarla, para eliminarla, para anularla. Y usted es parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Piense un poquito más, vaya más allá. No permita que a sus hijos se los arrebate el enemigo. Llévelo a los campamentos, llévelo donde pueda estar con más hermanos cristianos. Ayer escuchábamos con Leslie una predicación de un pastor español que es conocido, pero yo no sé cuál es el nombre, pero es bueno. Y él decía que los hijos de las familias cristianas están atrapados en sus piezas, porque son unos antisociales. Porque decía, ¿y con quién te vas a juntar hoy día? No, me voy a contar con Pedrito, con Juanito y con Juan Chanquén. ¿Y de dónde son? Pedrito es de allá de Perú, Juan Chanquén es de China y el otro no sé de dónde. ¿Y a dónde van? ¿Quiénes son sus padres? ¿De qué hablan? ¿Con quién se juntan? ¿Cuáles son sus costumbres? No tienes idea de lo que están haciendo tus hijos. Y están entregados a eso, a lo antisocial. Y José se preparaba para que no pasara eso, para que no lo sorprendieran. Y él hizo este plan y habló con sus hermanos. Y él jamás nunca se había él aprovechado de su cargo, y también le transmitió algo a sus hermanos. José era inteligente y era sabio y aprendió de los egipcios. Él sabía cómo pensaban los egipcios, conocía a Faraón. Eso también hay que hacerlo. Usted tiene que aprender cómo es su jefe. Usted tiene que saber cómo es su vecino. Tiene que saber cómo son sus juntas. Usted tiene que saber con quién se desenvuelve en el día para conocerlo, para buscarle la tuerca, para darle la vuelta correcta. A lo mejor es medio mañoso, es medio complicado. Usted tiene que conocerlo para buscarle el lado amable. Y José conocía a Faraón y conocía al pueblo y le transmitió eso a sus hermanos. Él no les pidió que mintieran, porque a veces como que queda la impresión como que le está diciendo, oiga, ocultan la verdad. No, él está diciendo que no ocupen el concepto de pastores, que lo digan una vez porque él mismo se lo dijo. Ellos son pastores y son ganaderos. Se dedican al ganado. Y es verdad, eso no era mentira, ninguna de las cosas era mentira. Pero les dice, díganle que ustedes son ganaderos, porque yo ya les dije que son pastores y que son ganaderos. Porque le dice en el versículo 34, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y ahí les transmite el mensaje, así son los egipcios y ustedes tienen que decir esto. No mientan, solamente digan que son ganaderos, no digan que son pastores. Un buen líder ve la situación en forma realista. Dice usted, yo no soy líder en nada. Sí es líder, hermano. Usted es líder donde sea. Usted tiene algo que los demás no tienen. Usted tiene la luz de la palabra de Dios. Y la gente vive en tinieblas. Y el que lleva la linterna en la oscuridad es el que guía el camino. Y usted es capaz de guiar a los demás, a los que están en las tinieblas. Usted es líder de su familia. La mamá cuando está sola con los hijos es líder de su familia, de sus hijos. Y los hijos tienen que entender que la mamá y el papá son su autoridad. Porque Dios dejó a los padres como autoridad de los hijos. Y son los líderes. No, es que yo obedezco a Dios. No, tú obedeces a tus padres porque tus padres son tu autoridad, la que dejó Dios para ti. Eso es así. Eso es así. No se confunda, hermano, que usted es papá, tiene a sus hijos sometidos a usted. Y usted tiene esa responsabilidad ante Dios también de dar cuenta por sus hijos. No es otro. No es la iglesia, no es el pastor, no es el anciano, no es el amigo, no es el vecino, no es el profesor, no es la universidad, no es el colegio. Es usted. Usted es responsable ante Dios. Y el hijo tiene que someterse a su padre porque es voz de Dios para él. Así es. Y un buen líder ve la situación en forma realista. Y si usted es líder, tiene que ver la situación en forma realista. No
se mienta a sí mismo. No se mienta a sí mismo. ¿Tiene problemas de finanzas, hermano? No se mienta a sí mismo. Usted tiene que hacer un presupuesto y tiene que saber cuánto gasta y cuánto le ingresa. Si usted tiene problemas financieros es porque está haciendo mal ese cálculo. Hay algo que usted se está mintiendo. Porque si yo gasto 500.000 en supermercado y pongo que gasto, no, si no gasto tanto, gasto como unos 300, que ese mes me pasé nomás. Mentira, usted se está mintiendo y está haciendo un cálculo falso y le va a dar los números en azul al final de la raya, y eso es mentira, porque está gastando más de lo que gana. Eso es mentira, eso es no ver las cosas en forma objetiva. Cuando usted ve las cosas en forma objetiva, realista, va a poder tomar sabias decisiones y correctas decisiones para corregir ese problema que se está generando en su familia y en su hogar. ¿Se entiende cuál es la idea? Por eso José era realista. José les dijo, no nos digan que son pastores porque les va a traer problemas. Digan que son ganaderos. No le está diciendo que mientan. Estaba diciendo que cambiaran el concepto. Génesis 47, 1 al 2, y el versículo 7 y el 11. Lo vamos a leer. ¿Lo tienen por ahí? ¿Sí? Ya. 47, 1, 2, y después el 7, y después el versículo 11 del mismo capítulo. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán. Y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. En el versículo 7 dice, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y en el versículo 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Una vez que se instaló la familia de José ahí en Egipto, inmediatamente José los llevó a conocer a Faraón, se los presentó. ¿Por qué? Porque José se sometía a la autoridad con lealtad y con responsabilidad. Con lealtad y con responsabilidad. Son cosas muy importantes en la vida del cristiano. Ser leal y ser responsable. En el trabajo, en la vida, ¿su palabra vale o no vale? No, es que te me dijo, no le creo nada. ¿Ha escuchado de repente esas opiniones? Sí, que me dijo él, pero yo conozco gente que es así. No, ¿y cuándo vamos a hacer un asado? Este domingo voy a estar en tu casa, voy a estar en la tarde allá. Y después nunca llegan. Porque la palabra a veces no vale. Pero para José era algo fundamental. Él, instalándose con su familia, inmediatamente llevó a Faraón. Y lo primero que hizo, presentó a 5 de sus hermanos y luego presentó a su padre. Yo me acuerdo de la serie esa cuando dan esa escena, la serie esa brasileña de... No me acuerdo si era José, si era no sé qué era, ¿cómo se llamaba la serie? Así se llamaba, ¿no? Ah, sí, ¿cómo? ¿Moisés? No, José. ¿José se llama? Ah, ya. Ya. Oye, pero es buena la escena cuando muestran todo eso. Es muy clarificadora de cómo fue todo lo que pasó. Obviamente hay el relato del director y del guionista, pero es muy apegada a la palabra de Dios. Y ahí entran los 5 hermanos. ¿Sabe? Nosotros también trabajamos para alguien. Todos al final trabajamos para alguien. ¿No has escuchado decir, ay, quiero hablar con tu jefe? Porque todo el mundo tiene un jefe. Siempre hay un jefe del jefe, del jefe, del jefe. Y al final termina no sé dónde, pero siempre al final hay un jefe. Siempre alguien nos supervisa. Y es importante saber cómo es nuestra actitud frente a la persona que nos supervisa, que nos está monitoreando. Y sabe que como hijo de Dios no importa cómo sea. Claro, usted tiene la alternativa de cambiarse de trabajo si no le gusta. Usted tiene esa alternativa, pero no haga lo malo.
No ande murmurando, no ande criticando porque a lo mejor sabe menos, porque a lo mejor es un poco desordenado, porque a lo mejor no le gusta la forma de administrar, a lo mejor es un poco desubicado o maleducado, lo que usted quiera. Le puede parecer, puede tener cualquier opinión de él, cualquiera que sea, pero usted no haga lo malo. Usted no haga lo malo. José no lo hizo. Yo no sé cómo era Faraón. Por lo menos lo que se alcanza a ver en la palabra del Señor es que era un hombre correcto. Por lo menos reconoció el trabajo de José y lo bendijo por eso. Le respondió de buena forma. Pero independiente de cómo haya sido, porque no lo sabemos, a lo mejor era gritón, era mandón, a lo mejor córtenle el cuello inmediatamente, no sé. Pero José nunca habló mal de él y nunca actuó mal de él, contra él. Nunca tramó nada contra él. Él lo respetaba y era leal con él. No importa cómo sea su jefe, hermano. No importa cómo sea la persona con que te toca trabajar. Tú debes orar por él, trabajar con él. Y si no te gusta, cámbiate. Pero no peques. ¿O no? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma de hacerlo? ¿Qué nos mandó el Señor? ¿A amar o a odiar? ¿A amar o a apelar? ¿A amar o a andar detrás? ¿A amar o a andar haciendo triquiñuelas para que lo saquen, para que lo cambien? Cámbiate, pero no peques. José nunca hizo eso. Él era leal y era responsable. Era leal y responsable. Él se dedicaba a trabajar. Él se dedicaba a trabajar. Una anécdota, si vamos al capítulo 47, versículo 3, dice: y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? 47, 3. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos. Hicieron exactamente lo que no tenían que hacer. Por eso eran los hermanos de José. Oye, somos bien parecidos a los hermanos de José. El Señor nos dice algo y nosotros ¿qué hacemos? Lo contrario. Anda a Nínive y ¿para dónde vamos? Para Tarsis. Pórtate bien, lo portamos mal. Di esto y decimos lo contrario. No digan que son pastores, digan que son ganaderos. Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos. Así nosotros como nuestros padres. Pero ¿sabe qué? José de nuevo nos muestra un ejemplo de cómo debemos actuar. José como buen líder no se metió en la conversación. No dijo, no, cállense, no digan eso. No, él no sufrió. Él los dejó que hablaran. Porque entiende que hay cosas que se deben delegar. Yo en una predicación anterior dije que no hay que lamentablemente, y digo lamentablemente porque la palabra dice que no podemos confiar en el hombre. No podemos confiar en el hombre. Pero hay cosas que debemos delegar y que debemos confiar. Lo que no podemos confiar es la naturaleza del hombre. Sabemos que el hombre se va a equivocar, sabemos que el hombre puede fallar, sabemos que las personas nos pueden traicionar, pero debemos delegar, debemos entregar confianza finalmente. No significa que nuestra vida esté puesta en las manos de ellas, sino que tenemos que entregar y delegar, y Él lo hace sabiamente porque Él es un buen líder. Y delega eso, bueno, si ellos dijeron eso, ya, que sea nomás, Él no se mete. Y porque Él entiende que no puede estarle viviendo la vida a las personas tampoco. Ellos estaban ahí, ellos estaban hablando con Faraón y ellos tenían que hablar. Y muchas veces nosotros como líderes o como personas con personas a cargo, usted mamá tiene personas a cargo. Usted es papá, tiene personas a cargo. Usted es trabajador, quizás tenga personas a cargo. Usted estudia en el colegio y tiene amigos que no saben del Señor, tiene personas a cargo. Siempre tenemos a alguien a cargo a quien le podemos enseñar, instruir, aconsejar. Tiene un vecino que no conoce al Señor y que le gusta tomar once con usted, tiene una persona a cargo y usted tiene una responsabilidad. Siempre tenemos a alguien y usted puede delegar cosas para que la persona tome sus propias decisiones y se dirija. Y usted como miembro de la iglesia también puede delegar cosas y entregar cosas a la responsabilidad de los demás. Los miembros a los líderes y los líderes a los miembros. También se van delegando cosas. ¿Podemos fallar? Sí, podemos fallar. Quizás no lo hacemos como esperan los demás, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y eso José lo agradece y lo deja hacer. Y es sano.
En Génesis 47:4 dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de sus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Agregaron entonces ellos ahí más información de la que le dijo José. Le agregaron el hambre que había en Canaán, que iban a estar ahí quizás por un tiempo, le dan como esa idea, déjanos estar aquí por un tiempo. Le dieron esa información a Faraón que José no la manejaba. Entonces él da la libertad también de que las personas aporten con su mirada de las cosas. Y eso es bueno, escuchar a los demás, escuchar qué opinión tienen, la forma que tienen ellos de ver de cómo son las cosas, porque tú no tienes toda la información, tú no eres Dios. Dios tiene toda la información, Él sabe todo, tú no sabes todo. Y es bueno escuchar y dejar que las personas den su opinión, entreguen su mirada, su visión de cómo son las situaciones. José es un líder sabio y flexible. No todo se debe hacer a la forma del líder. No todo se debe hacer a la forma del que está tomando las decisiones. A veces los demás tienen mejores ideas y mejores miradas que uno. Y es sabio dejarlos que participen y aporten con lo que ellos saben. Resumen, José como empleado era leal, responsable, sabio, objetivo y eficiente. Y como dirigente o líder era eficiente, sabio, flexible y objetivo. Son ejemplos. ¿Por qué él logró hacer lo que hizo con esta tremenda responsabilidad? Porque él se sometía a la autoridad con lealtad y con responsabilidad. Segundo, vamos a Génesis 47 del 13 al 15. No había pan en la tierra, en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto, de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. ¿Sabe qué? Hay algo más que hizo José. José tomó medidas de supervivencia, pero con integridad. Él fue íntegro. Tomó medidas de supervivencia con integridad. El texto que acabamos de leer está hablando de un hambre tremenda y de muerte. Había peligro de muerte. Es lo que están relatando las personas. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. Eso, danos. No estaban pidiendo un bono, no. Querían pan. Tenían hambre. Porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Ya no había dinero, no había nada. ¿Y qué hizo? José actuó en integridad. La integridad es algo muy constante en la vida de José. Si hay un hombre íntegro, es José. Íntegro. Yo me acuerdo una vez prediqué sobre la integridad. Y me acuerdo que hablaba de eso. El ejemplo que di fue el pan integral. El pan integral está como la semillita sin moler. Y se hace con la harina así como bien... Está completa. Está completita. Es íntegro. Es todo. Es un todo. Es algo compacto. Es íntegro. Está completa. Así era José. Era completo de Dios. Y estaba completamente sometido a Dios. Y todas las áreas de su vida estaban sometidas a Dios. Entonces su actuar era íntegro, como Dios se lo demandaba. Y es así como debemos actuar. El hambre era muy grande en todo Egipto. A medida que pasaban los años, la situación era más grave. José tenía en sus manos prácticamente la vida de las personas. Él estaba en sus manos. ¡Qué tremenda responsabilidad! José no solo se encargó de construir los graneros, sino que también se encargó de todo el proceso de recaudación de la venta de ese grano. Estaba todo en sus manos. Tenía la producción y tenía la recaudación. Todo estaba en manos de José. Y además ahora venía el pueblo a él a decirle: danos pan,
porque se nos acabó el dinero, dan una solución. Era una buena oportunidad para que algún político les dijera, ya, ahora sí, esta es la mía. Esta platita que estoy recaudando, me abro una cuenta en Ginebra, me abro una cuenta en las islas de no sé dónde, y empiezo a tirar platita para allá. ¿O no? ¿Quién se da cuenta? Y si se dan cuenta después, no me sale ni por... ¿Quién lo dijo? Me sale gratis. Y aunque me vaya a la cárcel, igual con todo lo que voy a sacar, o aprovecharse de la gente, desplumar al pueblo. Podría haber asegurado a su familia, asegurarse él, podría haber hecho lo que quisiera, tenía todo el poder. Solamente le rendía a Faraón. Y Faraón quizá no iba a hacer nada porque nos mantenía con comida y estaban bien. Pero José no le rendía cuenta solamente a Faraón. También le rendía cuenta a Dios. Y esa marca la diferencia entre el Hijo de Dios y la persona del mundo. Nosotros le rendimos cuentas a Dios. ¿A quién le rindes cuentas tú? A Dios. Y José lo hacía. Nunca permitió sobornos, ni coimas, ni desviaciones de fondos, ni tratos especiales. José actuó con absoluta y total integridad. Él hizo lo correcto, él hizo lo bueno. Y con ello logró asegurar la supervivencia de los egipcios, y no solamente de los egipcios, sino de los cananeos, y no solamente de cananeos, sino de otras naciones y también de su familia. Desde Potifar, de lo que pasó con Potifar, que fue acusado ahí y todo eso, él nunca dejó de ser íntegro. Él nunca en su vida dejó de ser una persona íntegra. Su integridad, después de este proceso que pudo haber sido muy tentador, permaneció intacta. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? Frente a las dificultades, los problemas, los desafíos de la vida, nuestra integridad sigue intacta. ¿Por qué José era así? En Génesis 41:33 podemos ver un atisbo de por qué, una explicación de por qué José era así. ¿Cierto? Después de que él revela toda la verdad y todo lo que va a pasar, la profecía y todo eso, dice, por tanto, provéase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y lo que decía yo delante, parece que Dios estuvo preparando a este varón para dar esa revelación, pero no solamente para eso, sino para tomar el trabajo que había que hacer. No podía ser cualquiera. Tenía que ser, y ahí dice sus características, para un varón prudente y sabio. La palabra utilizada aquí, prudente, significa o se le da la idea de un varón con una percepción aguda en cuanto a una situación y en lo que hay que hacer. Una percepción aguda en cuanto a una situación y lo que hay que hacer. Hermano, cuando usted tenga un problema, cuando hay una situación, debe ser prudente. Debe tener una percepción sabia, una percepción aguda de la situación para después tomar decisiones, para saber qué hacer. No se puede hacer al revés. Usted no puede tomar decisiones sin saber. Si usted tiene un problema y no entiende cuál es el problema, no puede tomar decisiones. Cuando hay un problema en la construcción, a lo mejor puedo estar equivocado, Marcelo, pero se me ocurre a mí este ejemplo, porque Marcelo sabe de construcción y otros hermanos acá también. Pero cuando hay un problema de construcción, lo más malo es cuando uno no sabe dónde está el problema. Entonces, si está el muro y si está filtrando algo, en un lado está perdiendo agua y no sabemos dónde es, no podemos tomar decisiones hasta cuando detectamos dónde está la falla. Tenemos que analizar. Hermano, si usted tiene una situación problemática en su vida, en las finanzas, por ejemplo, de nuevo lo mismo, en las finanzas. Si usted tiene un problema de finanzas, tiene que detectar dónde se le está yendo la plata. ¿Dónde está botando la plata? Uy, este mes estoy saliendo mucho a comer afuera. Hermano, está gastando mucha plata ahí. Por eso está quedando en rojo. Elimine ese gasto. O contrólelo. Póngale un tope, póngale un coto. No,
ya no voy a gastar 100.000 en McDonald's, voy a gastar solamente 50.000. Y ahí quedó bien, ahí se me regula el presupuesto. Pero si usted no entiende nunca, si usted nunca se sienta a analizar, si usted nunca sabe en qué gasta la plata, nunca va a entender dónde está el problema. Y nunca lo va a poder regular, nunca lo va a poder controlar. Por eso hay que entender dónde está el problema. José tenía esa habilidad de poder entender en forma analítica y aguda de una situación y después pongo la solución. Después pongo el plan para solucionarlo. ¿Se entiende? No puede ser al revés. Usted no puede hacer soluciones si no sabe dónde está el problema. Siempre hay que analizar el problema. También debía ser un hombre sabio. Un hombre sabio debe ser constructor y no destructor. Un hombre sabio construye. La idea era salvar a Egipto. Esa era la misión de José. A él lo llamaron a eso. A él dijeron, salvemos a Egipto, porque Egipto va a morir, si es que vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Si no hacemos nada, Egipto va a morir. Y el faraón lo puso para salvar a la gente de Egipto. Y la idea era salvar a esta gente. Y para salvar a Egipto, esta nación debería permanecer unida. Pero ¿cómo haces tú para mantener una nación unida si hay hambre, si hay problema social? ¿Cómo tú puedes controlarlo? Lo más probable es que termine en una revuelta, en un problemón. ¿Y cómo se hace? Y él tenía la mirada correcta. Él era un hombre sabio. Entre otras cosas, creyendo y respetando la dignidad humana. Él actuó así, creyendo y respetando la dignidad humana. No podemos aprovecharnos de las personas que están a merced nuestra. José no lo hizo. Esas personas estaban en manos de José. Él podía hacer lo que quisiera. Él le podía haber puesto cualquier condición. Déjenme a sus hijas acá, déjenme a sus hijos allá. Podía hacer lo que quisiera. Tráiganme a uno para el sacrificio al Dios cuantito. Lo que quisiera. Pero él no se aprovechó de la dignidad humana. Él respetó a estas personas, los trató como personas y les dio una solución. Muchas veces en las iglesias se hace eso. No en nuestra iglesia, gracias al Señor. Y la iglesia, yo creo que bien fundamentada en la palabra, no se hace. Pero hay iglesias que se aprovechan de la dignidad, los manipulan psicológicamente. Si tú no vienes vas a perder la salvación. Si tú no haces lo que dice la autoridad de la iglesia, tú vas a perder. Las sectas tienen mucho de eso. Y manipulan a la gente y las atrapan y las controlan y le quieren manejar la vida y le quieren manejar sus ingresos y le quieren manejar todo lo que ellos son. Les quitan su libertad. Y eso es un peligro, eso no se debe hacer. Un liderazgo de ese tipo es terrible. El pueblo vino a José con las manos vacías y José lo tenía todo. Él era el dueño de todo en el fondo. Pero los trató con dignidad, porque él era íntegro. Ya no tenían dinero, no tenían comida, no tenían nada, pero los trató igualmente con dignidad. ¿Cuál fue su respuesta? Y José dijo en 47, 16 al 17, versículos 16 al 17. Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. José no hizo lo que hace un funcionario público. No es mi problema, lo voy a anotar en la lista para ver si es que le llega algo de la ayuda social. José buscó una solución. Hizo un plan de nuevo. Pero José siempre tenía un plan. Hermano, usted siempre debe tener un plan. Siempre hay una salida, siempre se pueden hacer las cosas. Hay que ser inteligente para desarrollar un plan, para pensarlo. Hay que estar meditando en lo que vamos a hacer con nuestra vida, cómo vamos a servir al Señor, cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo me voy a desenvolver en el trabajo. Usted debe estar siempre
meditando en un plan, llevando a cabo ese plan. Y José no se encogió de hombros y ni nos puso en la lista de las acciones del asistente social, sino que José les dio una solución y les dio de comer por un año. Por un año completito les dio de comer. No tenían dinero, bueno, denme lo que tengan, el ganado que tengan. Les dio una solución, fue una alternativa. Yo no sé si eso fue buen negocio o no, si el faraón tenía para darle de alimentar a ese ganado, pero por lo menos había carne para comer. Pero eran soluciones, él por lo menos daba soluciones. Después viene el texto que leímos en la lectura bíblica, no lo voy a leer por el tiempo, que es del 47, del 18 al 26. Pero acá, bueno, hay que leerlo igual porque si no nos vamos a perder con el estudio. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada una de sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron sus tierras. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra de los frutos, daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra, y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, y que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José le puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. En un año el hambre ya no aflojó, y el hambre siguió, se acabó el ganado, se acabó lo que tenían, se acabó la semilla, y de nuevo llegó el pueblo con sus manos vacías y llegaron a rogarle a José: ¿qué podemos hacer? Ayúdanos, José, tú eres la persona. ¿Usted alguna vez fue al Señor a decirle eso? Señor, vengo con mis manos vacías. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué me importa? No, de ninguna manera. Le dijo: aquí estoy, yo te voy a dar una solución, yo soy tu solución, yo tengo todo para ti, yo soy tu semilla, yo soy tu alimento, yo soy tu Salvador. Cuando veo esta figura, veo al Señor recibiéndome y aceptándome y renovándome y salvándome y dándome vida. Ellos venían porque estaban muriendo y Él les dio vida. Nosotros vinimos al Señor porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. El hambre no aflojaba en nuestras vidas, el hambre y sed de justicia no aflojaba, pero Él sació todo eso. José es un tipo de Cristo, y aquí vemos cómo actúa un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Si tú no has llegado a los brazos del Señor, si tú no has conocido al Señor, si usted está hambriento, si tú tienes una vida vacía, si tú tienes una vida que es una rutina cada día, ven a los brazos de Cristo, que Él la va a cambiar. Lo impresionante es que José nunca abusó de su poder, nunca abusó de su posición. Dios lo había sacado de la esclavitud y al parecer Él nunca se olvidó de eso. Siempre agradeció eso. Lucas 12:48 dice: mas el que sin conocer le hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y él tenía esa responsabilidad. Él había recibido mucho del Señor y tenía que entregar mucho más, porque se le va a demandar más.
Y es una responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Nosotros hemos recibido mucho del Señor, mucha palabra, mucha enseñanza, tenemos libertad para predicar, tenemos libertad para estudiar, tenemos libertad para ir al instituto, tenemos libertad para servir, podemos hacer lo que queramos en el servicio y en la obra del Señor. Y el Señor va a demandar de nosotros eso. ¿Qué hiciste con todo eso que te di? ¿Qué hiciste? José tenía esa carga y seguramente por eso él reaccionaba así también. La integridad es lo que hace que usted no sea como la gente del mundo. Un hijo de Dios debe actuar en integridad y hace la diferencia. Por eso un hijo de Dios no copia. Por eso un hijo de Dios no hace trampa en el colegio. Por eso un hijo de Dios no hace trampa en el trabajo. Por eso un hijo de Dios no llega atrasado al trabajo. Por eso un hijo de Dios no debe sacar la vuelta. Por eso un hijo de Dios no debe robar resmas de papel del trabajo. Por eso un hijo de Dios no debe inscribir los libros del hijo en la fotocopiadora del trabajo. Por eso el hijo de Dios no debe hacer las cosas que hace la gente del mundo. Porque debe ser íntegro. Porque Él debe ser íntegro, nuestra obligación es mucho más grande, nuestros parámetros son mucho mayores. Alguna vez he dado ese ejemplo, pero nunca está de más. Cuando un médico lava sus manos, no lo hace como usted, porque sus parámetros son distintos. Cuando un médico va a la cirugía, no se lava las manos con jabón y cantando cumpleaños feliz, como lo hacíamos con el COVID. Él lava su mano de aquí hasta acá y se echa un líquido verde, después uno morado, y después como 5 lavadas y después se pone los guantes. Porque sus parámetros son distintos, sus niveles de limpieza deben ser mayores, nuestra integridad es distinta, debe ser mayor, debe ser completa, nuestra santidad debe ser de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros. De repente en el mundo vas a tener ofertas para dejar la integridad que Dios demanda de ti. No hay ninguna oferta que valga la pena, ninguna oferta que valga la pena, ni el poder, ni el dinero, ni las mujeres pueden quitar... son más valiosos de lo que Dios puede darte a ti. Nada de eso. La integridad de José era a toda prueba. La integridad es esencial en el cristiano y no es el camino fácil, hermano. No es el camino fácil. No hace las decisiones más fácil. Cuando usted quiere ser íntegro de su familia y quiere educar a su hijo, va a pasar malos ratos. Va a tener problemas porque el chiquillo se le va a rebelar y se le va a enojar y se le va a disgustar y le va a cerrar la puerta y le va a contestar y le va a gritar. Pero ese es el camino duro, el camino difícil que el hombre íntegro debe enfrentar. Si usted quiere criar varones y mujeres conforme a la palabra de Dios, tiene que usted ser íntegro y ser íntegro con ellos y mostrarle la verdad de Dios y cómo debe comportarse un hijo de Dios. ¿Y eso le va a traer problemas? Claro que va a traer problemas. Si usted actúa correctamente en su trabajo, cuando todos hacen lo deshonesto, lo van a tener del sapo, del mala onda, del que hace la pega rápida, no te apurís tanto porque nos dejáis en evidencia a nosotros. No importa, usted debe ser íntegro, ¿le va a traer problemas? Claro que va a traer problemas. Lo van a odiar, lo van a tratar mal, pero usted va a ser íntegro ante Dios, que eso es lo que importa. Así es como Dios demanda de nosotros que seamos. Jesús dijo... El corazón del hombre no puede estar dividido. En Mateo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No podemos tener nuestro corazón dividido, no podemos servir a dos dioses. Si tú estás así, no eres íntegro. No eres íntegro. No eres un siervo de Dios íntegro como era José. También debes tener claro, en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo primero que debes saber, ¿quién es tu Señor? ¿Quién te libertó? Jesucristo. Si Jesucristo te libertó, Él es tu Señor. Él es tu Señor. Y si tienes claro quién es tu Señor, ¿a quién vas a servir? A Él, no a dos dioses, no a dos señores, sino a Él. Él es tu Señor. No puedes servir a dos personas. Y también dice en Santiago 1:6, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre íntegro es constante en todos sus caminos. José nunca cambió. Él siempre fue de una sola línea. Él trabajó de una sola forma. Él fue de una sola forma. El Hijo de Dios no puede ser inconstante. Así dice la palabra de Dios. ¿Hay indicios de cómo debemos comportarlo? Claro que sí. Claro que sí. La palabra nos enseña. El otro día escuchábamos allá en el Licanray al pastor Ángelo enseñando y me quedó algo muy grabado de lo que él dijo. Y dijo a los papás siempre,
se dice, ¿cierto? Se dice que nadie te enseña a ser padre. Mentira. La palabra de Dios te enseña cómo debe ser padre y cómo debe ser un padre íntegro. Siempre hay enseñanza para todas las áreas de nuestra vida. Así que no digas, no, es que nadie me enseñó a ser papá, no, es que nadie me enseñó a ser trabajador. Hay enseñanza en la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces no la queremos aprender o no queremos sujetarnos a ella o someternos a ella. José era un hombre con un solo corazón, con una sola mente y con una sola voluntad. José actúa con honestidad, con rectitud a todos los que confiaron en él. José hizo cosas maravillosas cuando responde a este pueblo, con esta petición. José tenía una fibra moral distinta a todos. José marcaba la diferencia. José cambió la forma de administrar. José cambió la forma de hacer política. Porque José no era un obrero, José era un político. Él estaba ahí gobernando. Y él muestra cómo se pueden hacer las cosas. ¿Te has escuchado? No, yo soy cristiano, yo no voy a ser abogado y no voy a ser político. Porque es muy corrupto todo eso. ¿Y José dónde estaba metido? En política. Todo lo que él hizo fue política. Gobernar. La política es el arte de gobernar. Y él estaba metido ahí. ¿Pero cómo lo hizo? En integridad. Él enseña que se puede hacer. José tenía una fibra moral distinta. Por eso se negó a comprometer su integridad. Él planificaba por anticipado con sabia objetividad, se sometía a la autoridad con leal sentido del deber y se encargó del tema de la supervivencia con integridad personal y aceptó el reto con creatividad personal. Él diseñó planes que a nadie se le había ocurrido. ¿Qué debía hacer José? Y aquí viene la respuesta ante la petición de esta gente. Viene su respuesta, viene su plan maestro. Yo miro a José y lo admiro cómo el Señor le daba esa capacidad tan inteligente. Y me da la impresión que el Señor siempre está bendiciendo al pueblo de Israel con personas así. Porque siendo un país chiquitito, son una potencia mundial. Quizás no están al nivel de Japón, de China, de Estados Unidos, pero están siempre en el primer plano de las noticias. Son el centro del mundo. ¿Por qué? Porque tienen gente muy capaz, muy inteligente. Génesis 47, del 20 al 26. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros, a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la semilla. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras, que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos ha dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. José tuvo un plan completamente original que nadie nunca antes había hecho. Él impuso algo que hasta el día de hoy se usa: el quinto real, el quinto del rey, el IVA le llaman otros. Es un impuesto que todos pagamos. Y él se le ocurre y hace algo maravilloso. Él no les dice: ya, ahora el Estado les va a dar comida. No. Él compra los terrenos y les dice: ahora se van a mover y se van a ir a trabajar las tierras, y les voy a dar la semilla para que ustedes produzcan, y lo que ustedes produzcan me pagan el impuesto al faraón y además generan riqueza. Porque, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Que alguien venga y le regale un pescado, o que alguien venga y le enseñe a ir a pescar?
¿Qué prefieres? Que te enseñen a ir a pescar, po. Sobre todo a los que les gusta ir a pescar. ¿Cierto? Porque es una fuente inagotable. Usted siempre va a tener el mar, el río para ir a sacar peces. Pero si usted depende de la persona que le trae el pez, está ahí nomás, po. No produce nada. Y él inventó eso, la creatividad. Y este plan funcionó, ya que todos aceptaron. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. A mí me gustaría tener un empleado así. Los compró a todos, son todos esclavos y todos felices. Todos felices, ahora somos esclavos del Faraón y estaban todos felices. ¿Por qué? Porque había un plan bueno. Había una buena propuesta, había un buen plan, que todos iban a salir beneficiados. Ellos no morían de hambre, podían seguir produciendo, podían seguir viviendo, iban a comer sus niños, iban a aprender a cosechar, iban a aprender a trabajar, iban a generar riqueza, estaban todos felices. Era un buen plan y por eso todos aceptaron. El Hijo de Dios, desde la perspectiva del líder, debe ser creativo, debe ser salir de lo normal. Usted tiene que olvidarse de esas cosas que se dicen de repente: no, eso no va a funcionar. No, eso no va a resultar. O no tenemos tiempo, no tenemos las personas, nos van a criticar, no tengo el presupuesto, me va a salir muy caro. Son cosas que se pueden hacer, pero en el servicio del Señor siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo. Algo distinto. Las redes sociales. Alguien dijo alguna vez: no, la caja del diablo. Y después era la televisión era como el púlpito para las masas. Sí, todo se puede cambiar. Alguien no tuvo una visión de crear una radio cristiana y ahora hay radios cristianas que son de bendición, de mucha bendición. Muchas personas, algunos están acá gracias a las radios cristianas. Han llegado a la iglesia por las radios cristianas. Hay asesinos de la gracia, hay asesinos del gozo, también hay asesinos de la creatividad. Y hay muchos que son así. Cuando el señor Marconi dijo que había hallado una forma de enviar telégrafos sin cable, lo creyeron loco y lo querían mandar al manicomio. En ese tiempo, cuando Samuel Morse pidió al Congreso $30,000 para tirar un cableado desde Washington D.C. a Baltimore, $30,000, lo ridiculizaron y se rieron de él. Y el telégrafo se usó masivamente después. ¿Cuánta gente tuvo buenas ideas y quedaron ahí enterradas en el cementerio porque no se atrevieron? Usted también, hermano, puede tener buenas ideas para servir al Señor, para trabajar en la obra, para su propia vida personal. Atrévase. No va a estar sujeto de fracaso, pero también pueden surgir buenas cosas. Siempre hay que advertir, sí, que cualquier cambio o innovación debe estar sujeto a los principios bíblicos. Nada puede escapar a la palabra de Dios y al principio bíblico. Y tampoco debemos perder nuestro tiempo en cosas que no convienen. No, es que estoy con este emprendimiento, pero tú estás metido en algo que no conviene, que no es bajo el principio bíblico, o estás perdiendo tu tiempo y dejando de lado al Señor. Y también siempre estar pensando cuál es nuestra motivación. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para servir al Señor o para gustito personal? También es importante siempre tener así. Finalmente, la innovación y la creatividad, donde mayormente las vimos expresadas y donde se manifestó en forma más perfecta, fue la de nuestro Padre Celestial y su Hijo amado y nuestro Señor Jesucristo. Fue la que Él usó para nuestra redención y para nuestra salvación en esa cruz. Nuestro Padre Dios lo planeó desde antes del comienzo. Él planeó, Él planificó, todo con sabiduría objetiva, motivado por su amor incondicional por nosotros. Él lo planificó. Y con esto ya voy terminando, hermano, porque ya son las 1:10. Pero Él lo planificó. Si usted quiere ver un ejemplo, José es un ejemplo, pero el mayor ejemplo es Dios.
porque Él planificó todo con sabiduría objetiva, movido por su amor incondicional por nosotros. Él planificó nuestra salvación, Él planificó rescatarnos. También Él vio nuestra condición, no solo como Él quería que estuviéramos, porque Él deseaba que estuviéramos en santidad, que estuviéramos en perfecta comunión como nos creó, sino que Él nos vio en nuestra realidad objetiva, que estábamos envilecidos, perdidos en nuestros pecados y espiritualmente muertos. Él lo vio y vio con objetividad eso. Éramos extranjeros y lo odiábamos, éramos sus enemigos, y Él nos vio y sabía cómo éramos. Con sabiduría objetiva nos miró, como lo hizo José, porque Él le enseñó a José. Entonces, aquí aparece nuestro Señor. Entonces Jesús se sometió con leal sentido del deber, con responsabilidad, con lealtad al Padre. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba ahí y dice, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Eso no es sometimiento y lealtad al Padre? Sí, dijo, iré, llevaré el mensaje de salvación, iré a la tierra que creamos, llevaré el castigo de ellos. Él se sometió, nuestro Señor Jesucristo, a la autoridad, a la lealtad. Se sometió a la autoridad con lealtad y responsabilidad. Así lo hizo el Señor. Y finalmente en la cruz Dios ordenó un plan perfecto para nuestra supervivencia con divina integridad. Un plan perfecto para nuestra supervivencia con divina integridad. Requería el sacrificio de Jesús y Él obedeció. ¿Podemos confiar en Él? Esta gente confiaba en José y nosotros podemos confiar en Él, en Jesús. Él tenía las credenciales de ser el Hijo de Dios, era 100% íntegro y murió en esa cruz siendo santo, santo, santo. En Él no hubo pecado, en Él no había pecado, Él no hizo pecado. Esas tres cosas se dicen de Jesús en la palabra de Dios. No hubo, no hizo, en Él no se halló pecado. Era completamente íntegro. Él tomó medidas de supervivencia con integridad por nosotros. Él tomó las medidas, vino hasta acá, murió en la cruz, se entregó, vivió en medio nuestro, porque ese era el plan divino. Finalmente Jesús llevó a cabo el plan más innovador y creativo de este mundo, desde su nacimiento virginal hasta su muerte en la cruz y su vida por la eternidad. Todo fue planeado y creado por Dios. Un plan jamás antes hecho y jamás se volverá a hacer, porque es el plan perfecto, el plan creado por Dios. Eso es creatividad. Dios sorprendió a todos cuando murió Cristo en la cruz, porque nadie se esperaba que el Rey de Reyes y el Señor de Señores viniera a la tierra a morir por los pecadores. Y Dios hizo este plan perfecto para salvarlos a nosotros, para rescatarnos. José es un ejemplo de integridad. Dios es el ejemplo supremo junto a su Hijo Jesucristo. ¿Qué demanda de nosotros? Ser íntegros. Ser íntegros. ¿Aquí en la iglesia? Sí, pero también afuera, donde no nos están viendo, donde no nos ven los hermanos, donde nos está viendo Dios. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte como tú, Señor, demanda de nosotros, siendo íntegros. Señor, ayúdanos a no fallar. Ayúdanos a bendecirte, Señor, con nuestras vidas, a ser hijos tuyos de buen testimonio, Padre. Perdona nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras mentiras. Señor, ayúdanos a ser más como tú. Ayuda a mi iglesia, Señor, a nuestra iglesia de los Avellanos, a ser cada día más como tú y servirte como tú demandas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.